Hola, hoy vamos a hablar de la consolidación del poder y la formación de naciones en Europa. Europa seguía cambiando. Ya vimos cómo fueron surgiendo estos sitios, estos que ves aquí. ¿Te acuerdas? Los burgos, las nuevas ciudades con la nueva clase social, los burgueses. También cambiaba el comercio y la economía. Ya el sistema feudal no era el mismo. Al desbaratarse el sistema feudal, el mundo se abrió para todos. La gente empezó a ver que más allá de sus villas feudales, había todo un mundo mucho más interesante que el señorío feudal al que estaban acostumbrados. Se dieron cuenta que alrededor de ellos vivía gente con quienes compartían las mismas condiciones, costumbres, lengua, creencias. Esto ayudó a crear un nuevo sentimiento, el sentimiento nacionalista, el nacionalismo. Esto significa tener un fuerte sentimiento de pertenencia a un lugar, sentirse orgulloso de la historia y las costumbres de un país. Por ejemplo, si tú, que eres colombiano, quisieras tener un sentimiento nacionalista, estarías orgulloso de nuestro café, de nuestros héroes de independencia como Simón Bolívar y hasta de nuestro fútbol. Mira, estos, por ejemplo, podrían ser nuestros símbolos nacionalistas. El café, Bolívar, nuestro fútbol. En Europa de esta época, estamos hablando de los siglos XIV y XV, el sentimiento nacionalista era alrededor del rey, que cada vez tenía más poder. Las personas admiraban y se sentían muy orgullosas de su rey y de su reino. Entonces el rey se traducía en nacionalismo. Para este momento, los reyes trataban de ser justos y de gobernar pensando en el bien común, como debería ser. Todos deberíamos exigir a nuestros gobernantes que fueran justos, ¿no? Bueno, pues estos reyes, aunque seguían siendo ricos y poderosos, querían que todas las personas en su reino vivieran felices y cómodas. Para que esto pase, para que la gente viva feliz y cómoda, el rey, ojo, debe tener límites a su poder. Sí, señores, límites. Nadie quiere, ni antes ni ahora, que la persona que nos gobierne haga solo lo que quiere. Uno siempre quiere que escuchen otras ideas y necesidades. Esto no había pasado en el duro sistema feudal y estaba empezando a suceder en Europa. Miren, muchachos, hubo dos países que sobresalieron en este desarrollo. Este de aquí, aunque ustedes saben cuál es, pero claro que saben. Inglaterra. ¿Y este de aquí, seguro saben cuál es también? Pues Francia, claro, ustedes sí sabían. Países que empezaron a tener reyes fuertes y populares. Te voy a contar la historia de cómo pasó esto. Empecemos con Inglaterra, el de allá arriba. Inglaterra había sido conquistada por Guillermo, el duque de Normandía, que era francés. O sea, un francés conquistó Inglaterra en el año de el 1066. Guillermo trató a Inglaterra como su feudo privado, donde el único que mandaba y hacía justicia era él, como si Inglaterra fuera su finca y él el patrón. Sus sucesores siguieron la misma línea. Se aseguraban que el poder del rey siempre estuviera por encima de cualquier otro. Pero ojo, hicieron cosas interesantes. Por ejemplo, este señor que está aquí, que se llama el rey Enrique II, amplió el sistema de justicia real, convirtiendo lo que había sido costumbre en ley. Por ejemplo, si antes era costumbre darle puños a un ladrón, pues ahora esta práctica se convertiría en ley. Enrique II también creó el sistema de jurado, o sea, un grupo de personas del lugar que eran escogidos para oír a las partes en un juicio y luego dar su veredicto. Miren, estos son un jurado que están escuchando a la gente para luego dar un veredicto. Así habría más justicia, ¿no crees? Cuando hay más personas decidiendo sobre algo, hay más puntos de vista y pueden verse otras cosas. No es solo uno decidiendo sobre todo. Enrique II, de este que estamos hablando de los jurados, se casó con esta guapa señora que se llamaba Eleonora de Aquitania, una honorable dama francesa.
Entonces, Enrique II era inglés desde arriba y Eleonora de Aquitania, francesa. Y además era dueña de un gran territorio. Al casarse con Enrique, este territorio también pasó a ser de Inglaterra, aunque quedara en Francia. Es decir, Inglaterra quedó con su isla ahí arriba y un buen pedazo de Francia. Así Enrique se convirtió en el señor feudal más poderoso de Francia y por ende vasallo del rey francés. El rey que vino después de Enrique II se llamaba Juan y fue un pésimo gobernante. Tuvo conflictos con el rey francés Felipe II, con el papa Inocencio III, con la nobleza inglesa, mejor dicho, peleó con todo el mundo. Y lo peor fue que todas estas peleas las perdió. Pero bueno, hubo una de estas peleas de la que salió algo realmente bueno. Te cuento, resulta que el rey Juan le dio por cobrar impuestos muy caros, abusando así de su poder. El clero, o sea, los curas, y los varones, que eran los nobles en Inglaterra, enfurecidos, ¿saben qué hicieron? Lo arrestaron y lo obligaron a firmar en el año de 1215 lo que se llamó la Carta Magna. Este pedacito de papel que ven aquí, esta es la original, señores. Esta carta es nada más y nada menos que la base de todas las constituciones del mundo. Te cuento que fue este documento, la Carta Magna, que le tocó firmar a este rey de Inglaterra. En ella se le prohibía al rey encarcelar a cualquier súbdito que no hubiera sido debidamente juzgado. Miren qué adelanto. Quiere decir que el rey no podía arrestar a alguien sencillamente porque él quería. Esto es importante. También obligaron al rey a nunca cobrar impuestos que no hubieran sido aprobados por los representantes de quienes los tenían que pagar. Miren, dos cositas que quedaron muy claras con la Carta Magna fueron: primero, los nobles tenían derechos que nadie podía quitarles. Y segundo, el rey estaba sujeto a la ley y tenía que obedecerla como cualquier habitante del país. Con estas nuevas reglas como inicio, poco a poco se fue consolidando el poder de los gobernantes y el rey fue siendo más controlado y limitado en sus acciones. Ahora, para tomar decisiones estaba obligado a consultar al Consejo del Reino. Es decir, no podía tomar decisiones solo, tenía que oír a los representantes del pueblo. Este consejo es lo que después se convirtió en el Parlamento. En el año del 1295, este señor que está aquí, el rey Eduardo I, reunió a representantes de todo el reino, incluida la gente del común de las ciudades, para aprobar el cobro de impuestos. Ojo, niños, era la primera vez que la clase burguesa era tenida en cuenta para tomar decisiones. Ahora te voy a contar cómo se organizó esto del Estado en Francia. Otro país donde los reyes empezaron a tener límites y en el que la gente del común empezó a ser escuchada. Esta es Francia, ¿no? Ya sabemos, ahí está ubicado en el mundo. Pues en Francia gobernaba una dinastía que se llamaba la dinastía de los Capetos. Realmente estos Capetos no tenían mucho poder, porque ¿se acuerdan que el rey de Inglaterra tenía muchos territorios en Francia? Hagamos memoria, Enrique II, que se casó con Eleonora de Aquitania, se quitaron un pedazo de Francia. Bueno, pues tenía más que el rey Capeto y por ende el rey inglés tenía más poder. Para no perder lo poco que les quedaba, los reyes franceses organizaron una burocracia muy efectiva. Sus oficiales cobraban impuestos y hacían cumplir la ley del rey en todo el reino. Es decir, mandaban a estos señores, mensajeros reales, a todos los sitios para ver que todo funcionara bien. Mandaban el mensajero real por aquí a cobrar impuestos, por aquí a solucionar problemas. Al imponer orden en el funcionamiento del gobierno, se ganaron el respaldo y la aprobación de la gente. Para seguir ganando poder, el rey Felipe Augusto II, en el siglo XIII, hizo la guerra contra el rey inglés, que era Juan. Entonces, fíjense, aquí estaba la monarquía de los Capetos, y aquí estaba Enrique y Juan y sus sucesores. Entonces, este rey, como ya estaba consolidándose el poder, decidió hacerle la guerra a Inglaterra para recuperar esos territorios. Lo derrotó y se adueñó de una buena parte de su tierra en Francia, para felicidad de los franceses, pero más felices se pusieron los burgueses, quienes vieron en esta victoria la posibilidad de ampliar su negocio. Posteriormente, Felipe IV, miren, este señor,
Felipe IV, que le decían, ¿saben cómo? Felipe el Hermoso. Pues hermoso no, pero tampoco era tan feo. Posteriormente, Felipe IV, le decían el Hermoso, eso es en el siglo XIV, creó nuevos impuestos nacionales y obligó a la iglesia a entregarle los diezmos. En el 1302, creó una especie de congreso llamado los Estados Generales. Los estados eran las clases sociales en Francia, que eran 3, clero, nobleza y los demás. El poder real se consolidó alrededor de una monarquía centralizada, gobernada por el rey. Bueno, ¿y qué pasó con los demás países de Europa? Te lo contamos en el próximo video.